La lluvia caía en diagonal sobre el valle, convirtiendo el sendero fangoso en un espejo fragmentado. Ion sujetaba la linterna con fuerza. Los dedos estaban entumecidos por el frío que atravesaba los guantes de cuero. El pueblo de Berrine estaba a 4 horas de caminata, pero necesitaba llegar antes del anochecer. El paquete atado a la espalda pesaba más de lo debido. Sus correas le cortaban los hombros, incluso a través del grueso abrigo. Dentro, envuelto en lona impermeable, estaba el martillo de piedra encontrado en la cueva 3 días antes. La pieza tenía poco más de 30 centímetros, con ranuras simétricas que desafiaban la edad aparente. Los habitantes de la región hablaban en susurros sobre objetos que escogían a sus dueños, pero Ion, historiador especializado en tecnología antigua, lo atribuía al folclore. Hasta el momento en que el martillo se calentó en sus manos durante la tormenta, emitiendo un zumbido que solo él oía. El sonido comenzó como un temblor subterráneo, luego se transformó en voces superpuestas en lenguas muertas. Intentó soltar el objeto, pero los dedos permanecieron atrapados en el mango, uñas rompiéndose contra la superficie áspera. Cuando la lluvia paró abruptamente, el barro bajo sus pies se secó en segundos, formando grietas que subían por los árboles. Fue entonces cuando vio las marcas en las cortezas, símbolos idénticos a los del martillo, frescos como si hubieran sido tallados esa misma mañana. La primera casa de Berrine apareció entre los pinos, con el tejado derrumbado y las ventanas sin cristales. Ninguna luz, ningún movimiento. Ion gritó pidiendo ayuda hasta que la garganta le ardió, hasta que una figura salió de detrás de un granero desmantelado. La mujer vestía un abrigo militar desgastado y llevaba una azada cuyo metal brillaba con un tono verdoso. «Tú lo trajiste», dijo, no como pregunta. Sus ojos estaban fijos en el paquete, pupilas dilatadas, incluso bajo la tenue luz del atardecer. «Siempre vuelven aquí, incluso cuando los cuerpos ya no aguantan más». Ella se llamaba Celeste y vivía sola desde que el equipo de geólogos desapareció el invierno anterior. Mientras cosía el corte en el brazo de Ion con hilo grueso y sin anestesia, explicó que las herramientas no eran artefactos, sino restos. Restos de algo que existía antes de que los humanos nombraran el mundo. «Esa azada que viste», dijo, señalando hacia un rincón de la cabaña, «reemplazó mi hígado hace 6 meses. Creció en su lugar cuando el cáncer volvió». Su voz era tranquila, como quien describe una plantación. En la pared, fotos amarillentas mostraban hombres sosteniendo arados que parecían moverse en las sombras. A la mañana siguiente, el martillo pesaba menos. Ion despertó con la mano derecha envuelta en una sustancia gelatinosa que goteaba de la repisa donde lo había dejado. La sustancia contenía fragmentos de huesos y dientes humanos. Celeste preparaba un té de hongos alucinógenos cuando la confrontó sobre las historias del pueblo. «¿Crees que elegimos usar estas cosas?», rió, mostrando encías oscuras. «Ellas nos usan para replicarse. Como virus inteligentes». Señaló la azada. La hoja se había alargado durante la noche, curvándose en un ángulo imposible. Por la tarde, caminaron hasta la cueva donde se había encontrado el martillo. La entrada estaba bloqueada por una reja oxidada, pero Celeste la abrió con un toque. Dentro, cientos de herramientas colgaban del techo como estalactitas, vibrando en unísono. Ion sintió el latido de la sangre en sus oídos, el mismo zumbido del martillo amplificado. Celeste cortó la palma de su mano izquierda con una hoz de obsidiana y dejó que la sangre goteara sobre una azada oxidada. La herramienta absorbió el líquido, transformándose en una copia idéntica de la hoz. «Aprenden», susurró. «Y cada copia lleva un pedazo de la persona que la alimentó». Al regresar, Ion notó que su sombra ya no seguía sus movimientos. En cambio, se proyectaba hacia adelante, contorsionándose en formas que recordaban las herramientas de la cueva. Intentó arrancar el martillo de la espalda, pero este ahora formaba parte de su columna vertebral, vértebras fundidas al mango. Celeste explicó que la única manera de sobrevivir era encontrar a alguien para pasar la carga. «O te conviertes en un huésped permanente», dijo, señalando a una figura encogida en el fondo de la cabaña. El hombre no tenía rostro, solo una superficie lisa donde la herrumbre goteaba como lágrimas. En la tercera noche, Ion soñó con una ciudad subterránea donde los edificios estaban hechos de carne y tornillos. Las herramientas se movían solas, cosiendo venas en recién nacidos y reemplazando órganos por engranajes. Despertó con el sabor de tierra en la boca y un trozo de uña creciendo en el lugar del molar izquierdo.
Celeste estaba sentada a la mesa, esculpiendo una réplica del martillo en un trozo de hueso. «Ya lo entiendes», dijo, sin mirarlo. «No son herramientas. Son cirujanos». Fuera de la cabaña, todo el valle había cambiado. Árboles con venas metálicas, animales con articulaciones extra, arroyos que fluían hacia arriba. Cuando el sol salió por última vez, Ion abandonó el pueblo cargando 2 azadas, 3 hoces y el martillo fundido a su espalda. Sabía que necesitaba encontrar a alguien antes de que las herramientas completaran su transformación. Celeste lo despidió con la mano hasta que desapareció de la vista, su silueta fundiéndose lentamente en el paisaje cambiante. En su bolsillo, un papel con coordenadas garabateadas marcaba el próximo pueblo donde un hombre con una pala de titanio estaba a punto de morir. El camino hacia el este estaba cubierto de nieve que no se derretía, ni siquiera bajo el sol melodioso. Ion ajustó las correas de las herramientas en la espalda, que ahora pesaban 3 veces más desde que se fusionaron con sus músculos. Cada paso dejaba marcas profundas en el suelo, pero no eran huellas. Eran patrones geométricos que brillaban brevemente antes de desmoronarse. El pueblo de Erasmo, marcado en las coordenadas de Celeste, aparecía a intervalos irregulares en el horizonte. A veces distante, a veces demasiado cerca, como si el espacio entre ellos estuviera hecho de goma elástica. A veces, Ion veía siluetas en las colinas, figuras sosteniendo herramientas similares a las suyas, pero cuando se acercaba, solo quedaban círculos de tierra quemada. En la segunda noche, encontró el primer cuerpo. Estaba boca abajo en un barranco, la piel translúcida revelaba venas de metal líquido. La mano derecha se había fundido a una pala oxidada, cuya hoja se extendía hasta el codo. Al tocar el cadáver, Ion sintió el martillo en su espalda pulsar, enviando una ola de calor que hizo que sus articulaciones crujieran. Los ojos del muerto se abrieron, no en órbitas, sino en hendiduras horizontales que recordaban bocas. «No están enterrando los cuerpos», susurró una voz que provenía del interior del cráneo. «Están plantando». Antes de que Ion pudiera retroceder, raíces metálicas brotaron del pecho del hombre, envolvieron su tobillo y lo arrastraron a la tierra. Despertó en un bosque de árboles altos como catedrales, troncos tallados con ecuaciones matemáticas. Una mujer agachada junto a una fogata se dio la vuelta al oírlo acercarse. Su nombre era Selene y la mitad de su rostro era una máscara de porcelana fundida a la carne. «Trajiste el martillo», dijo, no sorprendida, sino con resignación cansada. En sus manos, unas tijeras de jardinero se abrían y cerraban solas, cortando el aire en patrones precisos. «Nos ponen a prueba», continuó, señalando los árboles. «Cada herramienta es un rompecabezas. Si fallas, la pieza se convierte en abono». Selene contó sobre los ingenieros, figuras que aparecían durante tormentas de arena, ajustando las herramientas como si fueran relojes orgánicos. Una vez, ella intentó destruir sus tijeras, lanzándolas a un río de ácido. La herramienta regresó 3 días después, trayendo consigo un pedazo de su propio dedo meñique transformado en hoja. «No hay forma de ganar», dijo, vaciando un saco de cuero lleno de dientes humanos. «Pero puedes negociar». Mostró una cicatriz en forma de engranaje en el cuello. «Dales algo que no puedan replicar. Un recuerdo. Un arrepentimiento». A la mañana siguiente, Erasmo estaba a 1 kilómetro, pero el camino estaba bloqueado por un muro de piedra vivo. Los ladrillos pulsaban como corazones y líquenes fluorescentes deletreaban palabras en latín arcaico. Ion usó el martillo para golpear la barrera, pero la herramienta no obedeció. En cambio, sus uñas crecieron hasta perforar los guantes, enterrándose en la piedra. El muro absorbió la sangre y se abrió, revelando una plaza donde las casas se doblaban en origami de madera y techos. En el centro, un hombre estaba de rodillas, una pala de titanio clavada en la espalda. Era el hombre de las coordenadas de Celeste. «No dejes que me lleve», jadeó el hombre, pero sus palabras salieron al revés, como una cinta de cassette. La pala en su espalda tenía raíces que se enterraban en el suelo, brotando diminutas réplicas de sí misma. Ion intentó tirar de la herramienta, pero sus dedos se pegaron al metal que comenzó a derretirse hacia él. Fue entonces cuando notó a los niños, o lo que quedaba de ellos. Corriendo en círculos, miembros alargados reemplazados por azadas y martillos, bocas cosidas con alambre de púas. Uno de ellos se detuvo frente a él, los ojos vacíos donde deberían estar las pupilas. «Te usará como puente», dijo la voz que salía de un agujero en el cuello.
Las herramientas necesitan nuevos caminos. Selene apareció a su lado, las tijeras cortando el aire en espirales. «Dals lo que quieren», ordenó, y Jon se dio cuenta de que estaba sosteniendo un fragmento de hueso arrancado de su propia mano durante la lucha con el muro. Las tijeras de Selene cortaron el fragmento en cubos perfectos que ella arrojó hacia los niños. Se deshicieron en polvo metálico, revelando un estrecho pasaje entre las casas. El hombre con la pala ya no estaba allí, solo un montón de herrumbre y cabello gris. Mientras continuaban hacia el norte, Selene explicó que las herramientas formaban parte de un sistema nervioso mayor, algo que existía en capas debajo de la realidad visible. «No quieren destruirte», dijo, cosiendo un desgarro en su brazo con hilo de acero. «Quieren evolucionar a través de ti». Jon sintió algo moverse dentro de él. El martillo ya no estaba en la espalda, sino dentro del cuerpo, sus ranuras extendiéndose como vasos sanguíneos. Esa noche, soñó con una sala de operaciones donde cirujanos sin rostro trasplantaban herramientas a pacientes dormidos. Todos los instrumentos tenían su rostro. Jon siguió a Selene por el estrecho pasaje, sintiendo el peso de las herramientas dentro de sí, como si se hubieran convertido en parte de su propia carne. Cada paso era una lucha contra la sensación de estar siendo moldeado, transformado en algo más allá de lo humano. El cielo sobre ellos parecía más oscuro, casi vivo, con estrellas que brillaban como ojos que observaban. Selene hablaba en susurros sobre un lugar llamado La Raíz, donde las herramientas se reunían para intercambiar recuerdos y experiencias, pero Jon sabía que no podía seguir adelante sin entender qué era realmente, y en qué podía convertirse. Cuando llegaron a la frontera del bosque, una luz brillante surgió en el horizonte, como si la propia tierra respirara. Selene se detuvo, sus ojos fijos en la luz. «Es la última oportunidad», dijo, entregándole un pequeño objeto, una llave hecha de huesos y metal. «Úsala cuando lo necesites. Pero recuerda, ya no eres solo un hombre. Eres un camino». Jon sujetó la llave, sintiendo que vibraba en sus manos, y siguió adelante, dejando atrás lo que quedaba de sí mismo, hacia lo desconocido.